todos aquellos que se sumen en el correr de la prédica, y cuando también se conecten por YouTube, que luego es subido al canal que tenemos en YouTube, Puerta de Salvación. Los invito a que vayan, entren y busquen. Hay material hermoso, palabras que el Señor nos ha entregado, que ha ministrado a nuestra vida, y palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, es Él el que habla. Él usa hasta una burra, dice que usó, ¿verdad? Así que una asna. ¿Cómo era que decía? Una burra. La burra de... No me sale nunca el nombre. De Baladán. Es bueno estar los hermanos juntos. El Señor nos convida a congregarnos, pero también es bueno que podamos buscar material. Nos reunimos los sábados, estamos siempre a la orden, pero también es importante que puedan ustedes recurrir al material que hay. Hay talleres que ha preparado Agustín con la Escuela de los Profetas, que está muy bueno para, junto con la Biblia, una cuadernola y una buena lapicera, empezar a leer cada libro y acompañarnos de los comentarios que están en esos talleres. Está el libro de Oseas, está... Faltan todos menos Jeremías, Isaías. Faltan Isaías, están todos los profetas menos los mayores. Isaías, Daniel es mayor, así que Daniel, uno de los mayores ya está. Todos faltan los mayores menos Daniel. Y también hay mucho más material. No estoy haciendo esto como una promoción de nada más, de que sepamos que pueden seguir comiendo y bebiendo de la palabra de Dios, de todo el material que el Señor nos ha ido entregando en estos años, ¿sí? Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más, no nos cansamos de darte gracias, Señor, por poder buscar de ti, por poder alabarte con libertad, por poder adorarte con total, Señor mío, entrega, sin ninguna privación, Padre, porque muchos de nuestros hermanos en el mundo no pueden ni siquiera tener una Biblia, Padre, y nosotros tenemos todo. Ayúdanos, Señor mío, a valorar y a apreciar todo lo que tenemos. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, Señor, este momento y cada persona que acceda a esta palabra, a este mensaje. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis. Es el primero de la Biblia, capítulo 25. Yo les voy a leer, presten atención, porque lo que voy a hacer al leer, voy a leer unos cuantos versículos antes del versículo que vamos a compartir. En realidad me voy a centrar en un par de versículos, de acuerdo a lo que el Señor me guió, pero siempre nos leemos un poco más para entrar en contexto, para entender, ¿sí?, las cosas, cómo estaban sucediendo y de qué estamos hablando. Amén. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sé tú el que tenga el control de todo. Amén. Tiene un título en la Biblia, para los que la tienen delante en este momento, dice Nacimiento de Jacob y Esaú. Voy a comenzar. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Cuando habla de arameos, habla del lugar, ¿sí?, de dónde eran, de dónde provenían. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Dice que era de 40 años cuando Isaac se casa con Rebeca. Resulta que Rebeca era estéril y Isaac ora. Y lo aceptó Jehová, la oración de Isaac, por la esterilidad de su mujer. Y concibió Rebeca, su mujer. Versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, versículo 23, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor.
Acá está hablando de que ella sentía en su vientre gran movimiento. Las que hemos sido madres y hemos gestado en nuestro vientre, yo me acuerdo con Agus quizás, pero con Vicky era impresionante cómo se movía. En mi vientre era una cosa que la panza se deformaba. No quiero saber lo que son dos moviéndose en un vientre. Y esta mujer concibió, quedó embarazada de dos, porque le dijo, 2 naciones hay en tu seno. Se estaba refiriendo a lo que serían cada uno de sus 2 hijos. Versículo 24, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Seguimos, versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, o caza de cazar, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Vamos viendo entonces que nacieron los gemelos, uno era Esaú, uno nació primero, el otro venía agarrado del pie del que salió primero, y nos dice acá cómo eran sus características. Uno era velludo y cazador, y el otro era más bien tranqui y habitaba en las tiendas. Sabemos que vivían en tiendas en ese entonces. Y nos habla también de la preferencia del padre, de alguna manera, por decirlo así. Y amó Isaac a Esaú, ¿tá? Porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Había cierta debilidad por cada uno de parte de cada uno de los padres, por cada uno de sus hijos. Dice el 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa guisado rojo. Y estamos viendo acá de que Esaú tenía un nombre, pero luego vemos que su nombre cambia. De acuerdo a esto vamos a hablar ahora, a Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Palabra de Dios. Bueno, ¿por dónde viene el mensaje del Señor hoy? El mensaje del Señor hoy se va a centrar exactamente en el del último versículo, en el menosprecio de Esaú de la primogenitura. Les voy a explicar un poquitito. Yo a esta prédica la llamé Valora lo que tienes, porque ha sido como el Señor me trató. Con un mensaje, empecé a escuchar, en un mensaje que me llegó, de alguien que me compartió, y realmente me quebrantó mucho el Señor. Y digo, ¿qué pasa acá, Señor? Es por aquí que tú estás queriendo hablarme y a tu pueblo. Y realmente no tuve otra guía en palabra más que esta, y lo que el Señor también me fue añadiendo al respecto, ¿verdad? Nadie sabe, hay un dicho muy mundano, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Entonces, vemos que así hace hincapié en este versículo que yo te hice referencia al final, en los versículos, anteriores, habla de la primogenitura. La primogenitura en esos tiempos
era algo que realmente era un privilegio, según la cultura de esos tiempos. Esaú era el primogénito de lo que había sobre él. En esa cultura, como yo te decía, el hijo mayor no solo abría la matriz de la madre, sino que tenía privilegios. Y era de que venía sobre él la heredad de su padre. Y sobre la heredad de su padre, la heredad de su abuelo. Y si vamos a la escritura, viste que yo te empecé a leer bastante atrás, ¿quién era el abuelo de Esaú? Era Abraham. Abraham es llamado en la Biblia el padre de la fe. Abraham fue el que el Señor le dio la promesa, una promesa. Abraham se llamaba Abram. Si estás con la Biblia delante, verás que tiene escrito acá una H entre dos A. Pero el nombre original de Abraham era Abram. Y ahora no me acuerdo bien cómo era que decía que significaba Abram. Sí, no me acuerdo, ¿sabes? Lo tengo acá, pero sí sé, al cambiar el nombre, el Señor le dice, te cambiaré de nombre, porque ahora eres, creo que era líder de, lo voy a buscar porque queda muy feo no dar la información completa, pero sé que le cambió el nombre a Padre de Multitudes. Abraham, como lo estamos viendo escrito acá, y como ya le había puesto Dios por nombre, significa Padre de Multitudes. Y dice que la promesa de Dios sobre Abraham, dice la palabra, era que le mostró el cielo. Dice, sal de tu tienda y mira el cielo, y te multiplicaré como las estrellas que hay en el cielo. O sea que había una promesa de multiplicación para Abraham. Y sabemos que Abraham no lo llegó a ver, pero sí esa promesa cayó sobre su primogénito, que fue Isaac, el primogénito, hijo de la promesa. Porque sabemos que Abraham tuvo otros hijos, pero el hijo de la promesa fue Isaac. Y este Isaac es el padre de Esaú y Jacob. O sea que estamos viendo el legado que había y que venía sobre Esaú. Entonces vamos entendiendo que lo que menospreció Esaú, esa primogenitura, no fue cualquier cosa. Vamos entendiendo entonces, menospreciar es tener en poco, es rechazar. Tuvo en poco, rechazó la herencia que venía del Señor. ¿Él qué hizo? Rechazó, tuvo en poco, menospreció lo que venía de Dios para él. Cambió lo eterno por lo temporal. Cambió una satisfacción momentánea, un placer momentáneo, por algo que era eterno. Se pregunta él, podemos ir entendiendo acá cómo él vivía, porque dice, total, me voy a morir. ¿Para qué me voy a sacrificar? Porque le pide al hermano, dice acá que dice, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, le dice Esaú a Jacob, pues estoy muy cansado. Por tanto, dice acá, y fue llamado así guisado Edom. ¿Sabes qué te quiero mechar en este momento? Viste que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y ahora vemos cómo el nombre de Esaú es cambiado a Edom. Entendía yo que somos llamados, reconocidos conforme a nuestro andar, a nuestro mover, a nuestro comportamiento, a nuestra actitud. Fue llamado guisado rojo, ¿no? ¿Cómo era? Rojo. Bien. Esaú entonces podemos ir entendiendo que vivía como si esta vida fuese todo, como si esta vida temporal, natural fuese todo, ¿no? Y él había recibido promesas, él sabía el lugar que tenía, pero aún así vivía con los ojos puestos únicamente en esta vida. Cuando nosotros, entendía yo, vivimos así, aquellos que creemos en Dios, olvidando que existe un Dios que es nuestro creador, un creador con promesas y propósitos para nosotros.
nos pasa, ¿verdad? El mundo nos ofrece infinidad de cosas efímeras. ¿Por qué efímeras? Porque van a pasar. Porque esta vida, según lo dice también la palabra, es como un pestaneo. ¿Tenés lo que era Abraham? Sí, el padre es elevado o exaltado y después pasó a ser el Padre de multitud. O sea, que era reconocido como un padre de la fe, pero más allá de eso, después Dios le da la promesa de que va a ser padre de multitudes. Y de Abraham, Isaac y Jacob, porque estamos viendo que Esaú menospreció la primogenitura, vemos que Jacob, que su nombre significa tramposo, tiene una artimaña acá para robarle, para quedarse con la primogenitura de su hermano. Pero hoy nos vamos a centrar en Esaú. Cuando el Señor me ministre con respecto a Jacob u otra cosa, lo compartiremos, pero hoy vamos a enfocarnos en Esaú. Entonces estamos entendiendo que como creyentes, como cristianos, que creemos en Dios, en Jesús, en un Dios vivo, nosotros muchas veces también nos olvidamos de que hay un propósito, de que hay promesas sobre nuestra vida y estamos enfocando sobre lo que el mundo nos ofrece, te decía. Nos ofrece muchísimas cosas, serían incontables, sinceramente incontables, pero son pasajeras, son efímeras. Y ese tipo de cosas que el mundo nos ofrece, muchas veces nos seduce en muchas circunstancias y hace que nosotros nos aferremos a esta vida y vivamos para esas cosas. Pero hoy vamos entendiendo a la luz de su palabra, porque la luz de la palabra viene a iluminar nuestro entendimiento. Vamos entendiendo que debemos vivir, que Dios nos llama a que vivamos para las cosas espirituales. Que nuestra comunión con Dios, que nuestra intimidad con nuestro Señor Jesús sea lo más importante. Porque Él, Jesús, en la cruz, pagó el precio con su sangre para que tengamos una herencia eterna y vivamos con los ojos puestos en ella. Es distinto este tiempo en lo que nos toca a nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios, en todos aquellos que creemos en Él, mora en nosotros. Hemos recibido su Espíritu una vez que aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Y somos herederos, coherederos con Cristo. Entonces está en nosotros aún la posibilidad de que enfoquemos, si desenfocamos tras las cosas que el mundo nos seduce, que reaccionemos y enfoquemos en aquello que hizo Jesús, derramar su sangre por vos y por mí, para darnos una vida eterna, con los ojos puestos en ella. Pero muchas veces vos y yo nos encontramos con los ojos puestos en lo terrenal, viviendo muchas veces situaciones, creo, que nos seducen como a Esaú. Esaú menospreció la promesa que venía, que él recibía por su familia, lo que había para él. Y también tú y yo hemos recibido palabra de Dios, sus promesas. Pero como te decía recién, muchas veces en el vivir diario, en lo cotidiano, con nuestro obrar, no valoramos lo que nos ha dado el Señor. Muchas veces pensamos que si Dios me bendice y nada más, Dios quiere mucho más con nosotros. Pensemos en que Él ha hecho por nosotros algo que nosotros somos incapaces. Él es que nos bendice. Yo quiero leerte lo que Hebreos 12
16 y 17 dice, mira lo que dice Hebreos 12, 16, 17, respecto a lo que estamos compartiendo. Dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, el privilegio de ser el primer hijo. El privilegio, según la cultura de esa época, implicaba un lugar realmente anhelado. Sobre él venía toda la heredad. Dice en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sabes? Que recién te decía que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, todos aquellos que creemos y hemos confesado a Jesús como nuestro Señor. Recibimos el Espíritu de Dios y tenemos la oportunidad, si erramos, si desenfocamos, si nos afanamos en las cosas del mundo y volvemos en sí, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Volvió en sí, se fue de la casa del Padre, pero cuando volvió en sí y estaba en el mundo rodeado de todo lo que el mundo le ofrecía, todas cosas efímeras, pero infinidad de cosas que lo atrajeron y se fue tras ellas, ¿verdad? Nosotros, dice la palabra, que podemos acercarnos confiados al trono de la gracia para recibir el pronto auxilio. Gracia, por gracia, no es por algo que nosotros no merezcamos, es por un regalo inmerecido, lo decimos una y otra vez, es que nosotros podemos acercarnos al trono de Dios. Este Esaú se arrepintió, dice acá, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, deseando heredar, el que quiso heredar lo que era para él, pero ya el Padre se la había dado a Jacob. Ya Jacob había negociado, por decirlo de una manera, la primogenitura, y se la había vendido, porque lo dice acá. Y esto llama fornicario. Lo compara con el pecado de la fornicación, o profano, como Esaú. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió. ¿Por qué estamos cambiando nosotros la presencia de Dios? ¿Por qué estamos cambiando nosotros? ¿Por qué cosas que nos seducen o que nosotros elegimos en nuestra, muchas veces, terquedad y necedad? Porque si fuéramos sabios, dice que la sabiduría es el temor a Dios. Si fuéramos sabios, cogeríamos por las cosas del Señor. Pero el Señor me trataba de cómo nosotros muchas veces, aún conociendo, obramos de esta manera. Este quiso, pero ya había sido desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No tuvo lugar el anhelo, el deseo de él de poder recuperar y heredar la bendición. Otra bendición, pero no la que le tocaba a él. Aunque lo procuró con lágrimas. ¿Se va entendiendo? Se complació en lo momentáneo. Se gratificó con lo que su carne, su cuerpo necesitaba. Amén. Entendía. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos y no valoramos lo que Él nos ha dado? Ya. Sabemos que hay muchas cosas aún por recibir, bendiciones por alcanzar, que el Señor se las ha soltado, pero nosotros tenemos que alcanzarlas. Pero ¿cuántas veces nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado? Lo que ha puesto de Él en nosotros. Te decía que Él ha puesto su espíritu en nosotros. A los que nos llamó, para lo que nos escogió, muchas veces yo me he visto
no valorando lo que Dios me ha dado, no valorando mi llamado, no valorando el ministerio, no valorándolo y menospreciándolo cuando uno se compara con otro o mira a otro, ¿verdad? Y entendés que este sí está bien, este sí está bendecido, este sí. ¿Sabes? No depende de lo que nosotros seamos, porque este sí se lo merece, porque este sí es obediente, porque este sí no depende de lo que tú eres, no depende de lo que yo soy, sino de lo que a Él le plació contigo y conmigo. Estamos entendiendo que estamos hablando de valorar lo que tenemos de Dios. Y partimos con un mensaje de la palabra de Dios de alguien que la menospreció, la rechazó, la tuvo en poco. Y a través del mensaje, el Señor me fue llevando a cómo obramos nosotros, a cómo tomamos lo que Él nos ha dado. En 1 Corintios 12, 11, a ver si lo aparté. 1 Corintios 12, 11. ¿Qué dice Agustín? ¿Lo tenés? Sí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Te decía recién que no depende nuestro llamado o que el Señor nos escoja para determinada tarea. No depende de vos ni de mí, no depende de lo que vos seas o de lo que yo sea, ni de ninguna capacidad, sino que nos fue dado su Espíritu. Y dice aquí la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios da a cada uno como Él quiere como a Él le place. Valora lo que te di, me decía el Señor. Valora lo que te di. Y yo te transmito, valora lo que Dios ya te dio. Valóralo. Pensá en este momento si realmente le has dado valor a todo lo que de Dios has recibido. Fue duro, siempre que nos ponemos en las manos del Señor. Dios al que ama, disciplina. Al que ama, corrige. Y si no sabes todavía para qué el Señor te escogió o qué quiere contigo, decile, ¿qué querés conmigo, Padre? ¿Qué es lo que querés conmigo? Pero seguro te digo que algo Él quiere. Siempre aparece esta palabra, este mensaje, estás acá, estás escuchando hoy la palabra, lo buscás. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 12, después léanlo todo, forma parte de un cuerpo. Uno, así como un cuerpo, tiene manos, tiene pies, tiene ojos, todos somos una parte, un miembro de ese cuerpo, por medio de un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Entender que es valioso el lugar que Dios te pone. Es valioso lo que Dios pone en tus manos, porque viene de Él. No está en vos la medida de valor. Está en lo que Él es, en lo que representa. Esaú, fíjate, la medida de lo que de Dios había para él. Y vos me podés decir, con esas características de Esaú, no es lo que vos y yo seamos.
Y ¿sabes qué entendía? Que no es solo para ti o para mí lo que de Dios recibamos, lo que de Dios nosotros tengamos, lo que Él nos entregue, sino que hay heredad. Hay heredad. Fíjate que la promesa fue dada a Abraham, el abuelo. La recibió Isaac, el padre de Esaú. Y vino a Esaú. Así con vos y conmigo. Hay heredad de las decisiones que vos, de donde pongas tus ojos, de donde estés dejándote, digamos, donde estés enfocándote. ¿Qué estás menospreciando? Algo tenemos que menospreciar, algo tenemos que rechazar, algo tenemos que tener en poco. Y yo te digo que sabiamente no precisamente las cosas de Dios, no precisamente lo que de Dios hemos recibido, porque vendrá sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos y sobre los hijos de los hijos de tus hijos. Amén. O sea, no es hasta ti, es por generaciones. No menospreciemos. Y muchas veces puede ser hasta inconsciente. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo consciente, pero al no darle el valor. Yo pensaba, ahora fui al súper y antes de que llegaran los chicos para la reunión, y en estos días de calor apetece tomar cosas ricas. Y yo pensaba, quizás en otro momento nos hubiéramos tomado con total libertad una cerveza bien fría. Y a partir de este mensaje, te puedo asegurar que digo, ¿qué tiene más valor? Hacer algo que yo sé que en definitiva, Dios ¿qué pecado? Bueno, si tomo un vaso capaz que no pasa nada, pero si me tomo dos, capaz que sí, me mareo. Y lo que estamos hablando es de que el Señor siempre dice que cuidemos este templo. Este templo es el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabes qué hice? Compré 3 latitas de cerveza, ¿cómo se llama? Cero, sin alcohol. Y me sentí contenta. Yo digo, bueno, capaz que los chicos me dicen, mami, bueno, pero ¿sabes qué? Entendí que el mensaje ya estaba empezando por las pequeñeces cotidianas. Le doy más valor a agradar a Dios en saber que yo estoy haciendo algo que el Señor no me lo prohíbe, pero yo sé que a Él en el fondo no le agrada. Así lo entiendo yo. Vayas en tu vida a hacer que otras cosas y cuántas otras cosas más, porque te estoy contando esto que sí, pero muchas otras cosas más que a Él le agradan. Y si nosotros le damos valor a lo que de Él tenemos, a que somos templo de su Espíritu, a que su Hijo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y resucitó para nuestra salvación. Él pagó el precio con su sangre para que vos y yo tuviéramos una vida eterna, decíamos recién. No vale la pena, no vale el precio de renunciar, menospreciar placeres, menospreciar tantas cosas que nos ofrece el diario vivir en este mundo. Él nos ha dado muchas cosas de valor. Y sabes que entendía, la familia que Dios nos ha dado es de mucho valor. Que podamos amarla y cuidarla como Él quiere que la cuidemos. Cada uno dentro de la familia, del hogar, del matrimonio, tiene un rol. Desempeñar el rol, desempeñar la función, ocupar el lugar que cada uno de nosotros tiene en un matrimonio, en una familia, es importante. Y a veces no se entiende culturalmente cuál es el orden de Dios, pero Dios ha dado un orden. El esposo, cabeza del hogar, sacerdote de la casa. La esposa es la ayuda idónea, a la par, al costado, ni debajo ni por encima, al costado así. Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios
para darle valor, para que para que nuestra vida cobre el valor que tiene para Dios. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces hablábamos de la familia que Dios nos ha dado de mucho valor. Cuidémosla. Te decía de un ejemplo de lo que es el valor de Dios, el valor para Dios de una vida, de un alma. Cuando me llevaba a Hechos 8:26, y ya vamos a ir cerrando por acá. Hechos 8:26 habla de Felipe. Dice que el ángel, lo voy a parafrasear, dice que un ángel del Señor habló a Felipe, ¿sí? Y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Estamos hablando entonces, un desierto es un lugar de cuidado, peligroso. Dice, entonces él se levantó y fue. Y ahí empiezo yo a hacerte el relato para no hacer tan extenso con toda la lectura de la palabra. Estamos hablando entonces de que Dios le da una orden a Felipe. Estamos entendiendo que Felipe oyó la voz del Señor, conocía la voz de Dios y le dijo que fuera al desierto. Que fuera un lugar, que es desierto. Felipe obedeció sin ningún cuestionamiento. Felipe obedeció y fue. La obediencia a Dios es mejor que muchos sacrificios. Así que a veces queremos hacer sacrificio para Dios y Dios nos pide, sobre que la palabra está en su palabra, que seamos obedientes. Bueno, estamos viendo acá que Felipe entonces fue. Y si leemos todo del 26 en adelante, del capítulo 8 de los Hechos, vemos que Felipe se encuentra con un etíope, que te lo voy a hacer muy parafraseado, estaba solo y estaba leyendo, dice la palabra, un libro, el libro de Isaías, del profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara junto al carro que estaba este etíope, ¿no? Entonces se acerca y este etíope le pregunta a Felipe acerca de la palabra que estaba leyendo, y entonces empieza Felipe a hablar, le anuncia el Evangelio de Jesús. Este hombre se quiere bautizar, se convierte. Y era una época, que no te lo dije al principio, de persecución. Era una época que había mucho peligro. Y la iglesia de Jerusalén estaba saliendo porque había mucha persecución. Y Felipe en esas circunstancias atravesó ese lugar que yo te decía, peligroso, el desierto. Sabemos que había de todo, y más en épocas de persecución, digo de todo, ataques, ¿verdad? Y peligros. Y en plena persecución va al lugar que Dios lo manda, obedece la palabra de Dios, se encuentra con este etíope, y este etíope se convierte. Felipe fue tras un alma. El valor que tiene un alma para Dios cuando envía a este Felipe a ese lugar y se cumple que este hombre estaba leyendo, entiende de la palabra, se bautiza, y de ahí vino un gran avivamiento a Samaria. No sé si me pudiste entender, pero así como este etíope, hay muchas almas errantes. Este etíope estaba errante. Vimos por dónde tuvo que ir Felipe, el cual es desierto, un camino que es desierto. Entonces, este instrumento en las manos de Dios nos muestra el valor que tiene una vida para el Señor.
¿Vas entendiendo? ¿Vas entendiendo que cuando el Señor nos confía a nosotros, nos da la gran comisión, que hagamos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, que llevemos las buenas nuevas, que anunciemos que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan? ¿Ves el valor que Dios nos da a nosotros, que nos confía eso para que lo llevemos a otros? Un alma. No fue tras multitudes, Felipe. Atravesó y pasó todo eso y obedeció a Dios sin pregunta de nada para llevar un mensaje de salvación. Y vos y yo también tenemos ese compromiso con Dios. También tenemos ese compromiso. Si valoramos lo que somos para el Señor. Que no seamos como Esaú, que menospreció, que tuvo el menos. Rechazó lo que había sobre él. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Sabes que para ir cerrando, lo que me hacía entender cuánto valor cobra nuestra vida cuando le damos valor a Dios? ¿Cuánto valor cobra nuestra vida cuando valoramos lo que de Él hemos recibido? No somos cualquier cosa, somos templo del Espíritu Santo. Y Él nos da conforme a como le place, si somos pies, si somos ojos, si es el don de sanidad, si es el don de ciencia, lo que venga de Dios para tu vida y para la mía, gloria a Él, aleluya, y a valorarlo y a llevarlo adelante. No nos entretengamos mirando al que está haciendo aquello, que le va bien, que le va así, que le va así, y menosprecies. ¿Sabes que te está hablando alguien que entendía? Señor, cuando vos te conoces, cuando vos sabés de qué pata cojeás, vos decís, yo no, pero Él hace como quiere. Él tuvo misericordia de nosotros y su gracia, su gracia es su regalo inmerecido para vos y para mí. Es que a través de la sangre derramada por su Hijo Jesús en la cruz, somos salvos. Nosotros y tantos etíopes errantes a los cuales nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios, valorar y llevar ese mensaje de salvación. Amén. Entendía qué importante es valorar lo que tenemos, qué importante es valorar esa gracia que está en nosotros, con nosotros. Y en estas fechas tan peculiares que todo el mundo corre, ¿verdad? Porque el mundo celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesús no nació en estas fechas, se entiende que nació por septiembre. Pero bueno, nosotros hacemos una celebración, los que creemos en Dios y que Jesús es su Hijo, que murió y resucitó por nosotros, celebramos el nacimiento de Jesús de la manera que entendemos que tiene que ser. Entonces, que en esta fecha todo lo que el mundo nos ofrece, nos seduce, no estemos nosotros corriendo tras todas esas cosas tan efímeras. Y sí, si vamos a celebrar la Navidad, lo hagamos de la manera en que sabemos los hijos de Dios que tenemos que hacerlo. ¿Y cómo? Valorando lo que tenemos de Dios. Valorando lo que tenemos de Dios. Amén. No somos merecedores, es por gracia. Que la paz de Dios alcance tu vida, nuestra vida, y que cada palabra que compartimos sábado a sábado, martes a martes, traiga una renovación del entendimiento de nuestra mente y nos fortalezca. Hoy el mensaje es: valora en lo que tienes, en lo natural también,
porque Dios es el que nos da todo, la provisión, la familia, la salud. Valorémoslo a Él, lo que de Dios hay en nosotros. Si te llamó, si te escogió, no te tengas a menos, porque así el Señor te escogió y te llamó para lo que Él determinó. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora por el mensaje, Señor, porque tú sigues hablando a tu iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga, Señor. Quita toda distracción, toda confusión, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, pedimos que tú sigas ministrando con la palabra, Señor, con el mensaje, Señor, para que haya en nosotros un cambio, haya en nosotros una transformación, porque es necesario, Señor, que crezcas tú y que nosotros menguemos. En el nombre poderoso de Jesucristo bendigo cada familia, cada hogar, cada persona, Señor mío, que alcance este mensaje, sea para bendición, para sanidad, para liberación, para lo que tú le enviaste. En el nombre de Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén.